¿Qué tal, amigos de Político LATAM? Tenemos el gusto el día de hoy de poder conversar con el doctor Ricardo Pasco Peers, un gran conocedor de asuntos internacionales, embajador, articulista. Charlaremos el día de hoy sobre un tema sumamente relevante, como es el tema de Venezuela y los sucesos que se derivaron a partir del 3 de enero. Por favor, acompáñenos en esta gran entrevista. Don Ricardo Pasco, qué gusto saludarlo. Igualmente. Que nos acompañe aquí en su casa en Político LATAM. El día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con usted con relación a los hechos sucedidos el pasado 3 de enero, unos hechos que nos sorprendieron a todos porque nos enteramos que Estados Unidos había capturado a Nicolás Maduro en Venezuela y a partir de ahí pues se han generado muchas dudas e inquietudes con relación a lo que va a venir después, con lo que sucede ahora, pero con lo que va a venir después. Una de las cosas que queremos platicar con usted es si considera que con la captura de Nicolás Maduro se abre el proceso de liberalización política del que todos están hablando o si, por el contrario, no va a ser suficiente y la transición política democrática en ese país tendrá que esperar. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, Político LATAM, me da mucho gusto estar aquí y conocer las instalaciones y el trabajo importante que están realizando. Mi felicitación para ustedes primero. Yo creo que podemos decir con toda honestidad que no sabemos. Esa es la respuesta corta. La respuesta larga permite por lo menos ir vislumbrando por dónde podrían ir las cosas. En primer lugar, rescato una frase de Marco Rubio en la conferencia de prensa que se realizó inmediatamente después de la extracción de Maduro junto con el presidente Trump, cuando él dijo: muchos de ustedes piensan que el presidente Trump es nada más palabras y amenazas y dichos, pero no acciones. Dense por enterados de que este es un gobierno y un presidente que va a actuar. Entonces, detrás de esa frase, creo que tenemos que entender varias cosas. En primer lugar, quienes pensaban que el montaje de la Marina de Estados Unidos y los aviones y los barcos en la costa venezolana era simplemente un bluff, digamos, claramente no lo fue. Y claramente viene después de la publicación del documento sobre seguridad nacional, donde el presidente Trump plantea una visión de cómo Estados Unidos tiene que hacerse fuerte en el hemisferio americano. Esto quiere decir que hay que tomar en serio las cosas, más que pensar que es puro arrebato. Ahora, tomarlo en serio es sumamente preocupante, porque ha dicho muchas cosas. Ahora está hablando incluso de tomar militarmente a Groenlandia, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que están alarmados no solamente los daneses, sino también la Unión Europea, Gran Bretaña e incluso los integrantes de la OTAN, precisamente por la amenaza, porque están viendo de que viene exaltado Trump de su aparente o primera victoria o primer avance, yo diría, en Venezuela. ¿Esto por qué es importante para pensar en lo que viene en el futuro? Porque gobiernos y países de América Latina tienen que tomar nota de lo que está pasando. Y siento que hay varios que no han asimilado con mucha claridad lo que esto puede significar en términos de los próximos meses y años en América Latina. Y particularmente México tiene que tomar nota, porque hay muchos problemas por venir y creo que hay que hacer un cálculo
geopolítico y estratégico y de seguridad nacional por parte de México para entender cuál tiene que ser su conducta. No me estoy desviando de la pregunta, pero para poner en un contexto amplio para poder contestar la pregunta de si está pensando Estados Unidos en una transición en Venezuela o simplemente va a dejar las cosas, creo que hay que ver el marco general para poder por lo menos aproximarnos a una hipótesis de qué es lo que podría estar viniendo en este caso. El hecho de que, por ejemplo, tanto México como Brasil, como Colombia en particular, países aludidos en los últimos tiempos, están todos en una posición de gran confrontación, yo diría, política en este momento con Estados Unidos. Cada uno tiene que ir midiendo las cosas con mucho cuidado. En el caso de Colombia, han pensado algunos de que iría incluso hacia una política de intervención militar y de también actuar en contra de Petro. No lo creo porque hay elecciones en ese país, elecciones presidenciales, y Petro no es candidato. Entonces hay una situación diferente en Colombia y por esa razón los arrebatos del presidente Petro tienen un contexto específico que es interno incluso en términos electorales. En el caso de Brasil, Lula está debatiendo si él se postula de nueva cuenta o no y cuál es su papel no solamente en América Latina, sino el grupo de los BRIC y un poco más allá, como una presencia de Brasil a nivel internacional, cuál debiera ser la postura. Entonces, Lula está jugando mucho a una política de ser contrapeso, yo diría, Estados Unidos en América Latina. Y México, en nuestro caso, el problema que tenemos, y este es donde está el detalle para nosotros, es que en este año se tiene que renegociar el TEMEC y está absolutamente contaminado ya todo el proceso de negociación del TEMEC por lo de Venezuela y las declaraciones, yo diría, muy agresivas de la presidenta, crecientemente agresivas incluso, sobre el tema de Venezuela y el envío de gasolina a Cuba, etcétera, toda esta conjunción de cosas que podemos comentar más adelante. Pero todo esto es un contexto para decir, en este marco, ¿qué está pensando el gobierno de Trump con relación a Venezuela? ¿Qué es lo que le conviene? Proceder con la transición o simplemente mantener, digamos, quitó el rey y dejó alfiles, y hasta dónde puede manejar y manipular los alfiles. Estamos viendo ahora que de los alfiles que quedan, tanto Padrino como Cabello está siendo ahora amenazado por Washington directamente, con la posibilidad, como dijo Trump, de que le puede suceder lo mismo que a Maduro. Es decir, están en una situación de una gran inestabilidad e incertidumbre. La presidenta, me parece, está manejando una retórica doble, yo diría, una política doble, como un discurso hacia adentro y un discurso hacia afuera. El discurso hacia adentro es ultranacionalista, defensa del proyecto, Maduro sigue siendo el presidente, etc. Pero hacia afuera, hacia Estados Unidos, es un discurso más conciliador. Pero esto es porque la situación interna de Venezuela es complejamente inestable.
Están estos grupos de los motociclistas famosos que andan por las calles aterrorizando a toda la población, altamente armados, son un brazo armado del gobierno y los han utilizado siempre. No ha habido un repliegue, por ejemplo, en la represión hacia opositores, no ha habido liberación de los presos políticos, no ha habido una serie de pasos que uno esperaría que se estaría dando si la intención fuera claramente un proceso transicional. Entonces, en este momento, aunque los indicios son claramente de que se piensa mantener la situación como está y dejar incluso que exista una especie de comodato del exmadurismo o posmadurismo en Venezuela, aceptado por Estados Unidos a cambio del petróleo, es una gran incertidumbre porque no hay consenso social. Hay consenso de las armas, pero no hay consenso social. Y entonces es un dilema con el que se tiene que lidiar, porque el consenso social está claramente en que se quiere una transición política, pero las armas están pidiendo continuidad. Y esta es una gran contradicción que no es claro que los acuerdos que supuestamente habría logrado Rubio con la señora Delcy Rodríguez, la ahora presidenta, hayan zanjado claramente. Entonces, tampoco es claro por las propias declaraciones de Trump que él está pensando claramente en una transición, en un proceso transicional. Sin embargo, Rubio sí está pensando en eso. Entonces también veo en la cúpula de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, una división conceptual. Ahora, Trump habla de petróleo todo el tiempo y un poco desde el punto de vista de América Latina, y lo vimos en la declaración de 5 países, 4 países latinoamericanos junto con España, reclamando que que Estados Unidos no pudiera apropiarse de las reservas petroleras de Venezuela. Pero en realidad hay que entender una cosa: esto no es simplemente una cosa como voraz imperialista y de toma de los postpetroleros y la riqueza que hay ahí, que también puede ser eso en parte. Pero el control sobre los recursos petroleros es un tema absolutamente geopolítico y estratégico en la reconformación de los grandes poderes del mundo. Es decir, el controlar esa reserva petrolera le da a Estados Unidos la posibilidad de múltiples manejos geopolíticos a nivel internacional que no tiene nada que ver con simplemente la riqueza petrolera como tal, como apropiándose de la riqueza esa para fines de Estados Unidos de enriquecerse. Es un tema, es un arma de la lucha geopolítica que estamos viendo en el mundo. El poder manipular los precios petroleros es un instrumento que puede destruir varios países: Rusia, Irán, Arabia Saudita, muchos otros, incluso la India, otros países más, pueden verse amenazados realmente si Estados Unidos tiene esa palanca como parte de una lucha geopolítica a nivel global. Entonces hay que entender el tema del petróleo así, y no solamente en términos de una situación de avaricia, quiero decir, ¿no? Que es muy fácil como ponerlo en ese contexto y hablar del viejo imperialismo
apropiándose de los recursos naturales. Sí es cierto que se da ese elemento, y él además, su lenguaje de hombre de negocios es ese y da a entender. Sin embargo, hay que entenderlo en el sentido geopolítico. Es un instrumento extraordinario, una arma fundamental para que Estados Unidos pudiera hoy y hacia el futuro ir conformando los nuevos bloques y nuevas potencias a nivel global, y enfrentando a sus diversos bloques con los que pudiera tener conflictos, incluso militares, como China o como Rusia o como otros, incluso el caso de Irán, que es otra potencia petrolera. Entonces, exhorto un poco a tratar de ver el tema de la apropiación del petróleo, no solamente como una cosa de avaricia de los gringos que quieren tener esa riqueza, que también no lo dudo, y sin embargo creo que en el fondo lo que hay es la apropiación de un arma de la lucha geopolítica que viene en los próximos años en el mundo, y un instrumento de control político. Incluso al controlar los precios petroleros, uno tiene un arma pero terrible para poder modular las pretensiones de otras potencias regionales, que son muchas en el mundo y emergentes ahora. Entonces, por un lado, creo que la administración de Estados Unidos tiene esa intención, y esa es parte de su gran interés. ¿Qué interés tiene en una transición en Venezuela? Creo que sí tiene un interés desde el punto de vista absolutamente pragmático. No va a ser nunca estable Venezuela como socio con Estados Unidos y en ese acuerdo que tiene, si realmente no hay una nueva institucionalidad que doblegue de alguna manera a las Fuerzas Armadas en Venezuela, y que ordene constitucionalmente el poder político en ese país de otra manera. Es decir, me parece que no lo dicen, pero necesitan una transición hacia un Estado de derecho normativo que permitirá incluso controlar y subordinar las Fuerzas Armadas a un poder civil. Y no esta mezcolanza un poco del viejo oeste que es Venezuela en este momento, con grupos guerrilleros colombianos muy bien armados y con mucha experiencia de lucha, con los grupos de narcotraficantes también muy armados, con mucho dinero y con experiencia de combate, y las Fuerzas Armadas en su diversidad, incluyendo los motociclistas que aterrorizan a la población y que son un instrumento de control social de gran violencia. Todo esto se tiene que meter en cintura. Entonces, lo que veo es que saben que tienen que transitar de eso a una situación de estabilidad democrática normal. Pero como Estados Unidos no quiere meter tropas en el país, eso sí es el sine qua non. No van a meter tropas. Pueden hacer acciones punitivas como lo que hicieron con Maduro, que por cierto, parte de la acción que hicieron, que fue muy deliberado, fue ir a matar a los cubanos. Eso fue un propósito deliberado de la incursión de las tropas americanas, porque querían demostrarle a Cuba que no tiene la hegemonía sobre la presidencia de Venezuela que pensaba que tenían. Por eso fueron y mataron tantos. Y no me sorprendería que
que incluso mataron a algunos que no estaban ahí, pero que los agarraron también, porque se ve que tenían mucha inteligencia, mucha información. Pero el matar a los soldados cubanos era algo muy simbólico y muy importante. Yo hasta diría tan importante como el apresar a Maduro y su esposa, porque le estaban dando una lección a Cuba de que ya se acabó su control sobre ese país, aunque aún hayan en este momento cubanos ahí en Venezuela, pero hay un proceso ya de descople que se va a estar dando en los próximos meses. Entonces, para controlar esta situación y que no devenga en una guerra civil, pero donde Estados Unidos no va a meter tropas para pelear en las calles y en las junglas y en las serranías de Venezuela, no se van a meter en un Vietnam. Están más bien tratando de controlar la cúpula actual, que haga lo que ellos quieran, y yo pensaría que su intención sería en algún momento, quizás eliminando a Cabello y a Padrino, pero dejando a Delcy Rodríguez como presidenta, a su hermano Jorge como presidente del Congreso venezolano, ellos podrían establecer un gobierno de transición que implicaría un acuerdo con elementos de la oposición y elementos del régimen madurista, probablemente en un acuerdo incómodo interno, pero que tendería a empezar a pavimentar el camino hacia una normalización de la situación del país. Y eso implicaría en algún plazo X, que tampoco puede ser muy, muy lejano, de convocar a nuevas elecciones. Y ya elecciones con reglas muy claras definidas, donde habría una competencia, ahora sí, pues lo más equitativa posible, pero tendrían que llegar a eso. Entonces, lo que pienso es que, aunque Estados Unidos en este momento, y un poco vuelvo a tu pregunta, si no han aún diseñado con toda claridad los pasos a seguir, y por lo menos no lo han dicho. Yo esperaría que hayan diseñado esto, pero no lo han dicho. Aún estamos en los prolegómenos de este proceso. Han decidido la estrategia de mantener la vieja guardia para que no se destruya completamente el orden en ese país, que no devenga en una guerra civil, pero al mismo tiempo planeando etapas para ir transitando hacia lo que yo llamaría una normalización democrática. Yo creo que van a tener que hacer eso, incluso aunque no quieran. Estados Unidos va a tener que hacer eso, porque no va a haber manera de realmente poder apropiarse seriamente de la industria petrolera y que sea esa palanca y ese instrumento geopolítico que quieren, si no hay un país relativamente estable atrás. Si hay un país descompuesto, como es la situación actual, es absolutamente inviable. Porque además, ¿cómo convences a las empresas petroleras del país que sea que inviertan miles de millones de dólares en una industria que requiere una gran inversión, y que estamos hablando de inversiones de los próximos 5 a 15 años, si no hay un país estable atrás, si no hay un país donde hay concordia para que puedan operar las cosas? Entonces, yo creo que forzosamente van a tener que encontrar la ruta para llegar a esto. Entonces, creo que están en ese plan, combinando las dos cosas, el pragmatismo junto con la idea de que tiene que haber eventualmente un régimen democrático estable,
con reglas claras, un poder autónomo, el poder judicial independiente, un poder ejecutivo electo por voto popular, un Congreso con representantes populares del resultado del voto, pero están en este proceso de construir esa ruta. Y ahí es donde está la gran incertidumbre, hasta dónde llegará. Lo que estamos viendo en este momento, yo diría, es caos. Entonces es difícil adivinar cómo de ese caos saldrá estas rutas. Pero como Trump sigue hablando del petróleo y que quiere el petróleo y demás, y él incluso dijo en un primer momento, si tenemos que poner tropas en Venezuela será solamente para proteger la industria petrolera. O sea, como pintando como si fuera se podría crear como una patria chica dentro de la patria grande. Pero eso no es posible, eso no es real eso en términos prácticos porque las inversiones que requieren, insisto, son tan cuantiosas que en realidad tienen que asegurar la presencia de una institucionalidad atrás que no es el caos que estamos viendo en este momento. Entonces me parece que van a tener que llegar a eso, un gobierno transicional. O sea, de este caos tiene que salir un tipo de gobierno transicional que pueda llevar el país a elecciones que puedan reestabilizar la institucionalidad democrática relativamente de Venezuela, que además ha tenido eso en el pasado, o sea, tampoco es como si no lo conocieran, ¿no? Han tenido en su pasado etapas de mucha estabilidad democrática, entonces hay cierta memoria de los pueblos de eso, y creo que por ahí es donde van a tener que caminar. Entonces, concluyendo, creo que la idea estrictamente pragmática de llevarse el petróleo y dejar el país como está no es viable. Van a tener que apropiarse del petróleo o lo que sea, o algún acuerdo con un nuevo gobierno en Venezuela, pero pactando y creando la ruta de salida del caos hacia una relativa estabilidad democrática. La incertidumbre de la que habla doctor Pasco alcanza también a los aliados del chavismo. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con Cuba? Bueno, Cuba está absolutamente escuchando la lección que le mandó Washington con lo que yo llamaría el matazón de sus soldados. Yo insisto, eso fue absolutamente deliberado para que le quedara claro a todo mundo que Cuba no es tu protector. Porque había mucho este mito, y había muchos académicos incluso que hablaban de que nunca iban a llegar a Maduro porque estaba el cinturón de seguridad de los cubanos alrededor de él y estos leones feroces que no iban a permitir nada. Y bueno, lo que querían demostrar los soldados estadounidenses es que simplemente no es así y los liquidaron. Por eso digo, para mí fue absolutamente adrede eso. Ese fue como, además de apresar a Maduro, la intención era matar a los cubanos y dejar en claro que Cuba no te va a proteger. Y rompen un mito. Y bueno, Cuba tiene que escuchar el mensaje. Yo creo que los dirigentes cubanos también tienen una cuota de pragmatismo importante. Ellos han subsistido durante años con el apoyo de Venezuela y eso les ha permitido como pensar que el régimen podría sobrevivir y sobrellevar la situación.
Y ahora ya no hay petróleo de Venezuela hacia Cuba, eso se acabó. Y esto es como un segundo periodo especial. El primer periodo especial en Cuba empezó en el 91, cuando desaparece la Unión Soviética y todo el apoyo que daba la Unión Soviética a Cuba, que representaba, calculan algunos, alrededor de 11 millones de dólares diarios a Cuba. Y yo creo que incluso eran probablemente más. Pero hay ese cálculo de 11 millones de dólares diarios gratis a Cuba. Y bueno, vino Venezuela de alguna manera a sustituir a la Unión Soviética y ahora con estos acontecimientos ese apoyo se acaba. Pero lo que estamos viendo lo vimos hoy en un recuadro en un periódico nacional, cómo México ha sustituido en petróleo a Cuba. Eso de México es un arrebato. Es un arrebato político del gobierno de Morena, pensando que, como ha dicho la presidenta, es el humanismo mexicano en acción, pero en realidad es una postura ideológica contraria a Washington. Y esta es la gran contradicción de México, por cierto, ya podremos abordar ese tema y lo que representa, pero en términos de Cuba, yo creo que yo postularía una teoría de dominó en la política. Yo creo que con la caída de Maduro es previsible la caída de Cuba, porque Cuba está en una situación de colapso. Y es muy diferente la Cuba de hoy a la Cuba del 91, cuando cayó la Unión Soviética. Cuando cayó la Unión Soviética, Fidel, que era el dirigente, seguía siendo el dirigente histórico de Cuba, seguía manteniendo la unidad del pueblo alrededor del gobierno. Había aún un espíritu de la revolución y sus posibilidades, porque tenían aún el rezago de la abundancia que había dejado la Unión Soviética en la isla. Y entonces, en esa época, digamos, el lema popular, social, que uno podía escuchar y que tenía arraigo y validez era vamos a resistir. Eso después de la caída del muro de Berlín. Hoy eso ha cambiado radicalmente. Díaz-Canel no tiene el carisma de Fidel, no representa como el símbolo de la revolución, sino él es un burócrata en el poder y además bastante poco carismático, que dirige una burocracia, pero no es un gran motivador de los cubanos para seguir con el proceso revolucionario. Entonces hoy ya no se escucha la idea de resistir como lema social. Hoy el lema social en Cuba es huir, salir. Y la gente quiere salir de la isla, la gente ya no va a resistir, la gente no quiere resistir, no le interesa resistir y no cree en la resistencia. Entonces el credo revolucionario en Cuba ha muerto. Y eso es muy importante. Eso cambia completamente las reglas. Por eso ahora que cae Venezuela, y yo insisto, este es como un segundo periodo especial, muy difícil que convoquen a una resistencia revolucionaria a la población cubana. La gente ya no cree en eso. Incluso hay muchos datos que lo indican. Casi uno de los últimos libros de Leonardo Padura, el escritor cubano, escribió sus memorias, sus reflexiones sobre La Habana, la ciudad donde él vivió toda la vida y que él ha amado y donde él insiste en seguir viviendo. Pero su conclusión sobre La Habana hoy, que es un reflejo de lo que él piensa sobre Cuba,
es una conclusión devastadora. Él ve una decadencia total de la sociedad. La gente ya roba los unos a los otros, no hay solidaridad, hay mucha violencia interpersonal refiriéndose a la ciudad de La Habana. O sea, él ve una descomposición de la sociedad. Es un libro trágico en realidad. Yo que estuve ahí en Cuba aún antes de que se diera así las cosas, lo leo y me estremece, porque la descripción es aterradora de cómo se ha descompuesto. Entonces, esa es una sociedad en completa descomposición, de eso no hay duda. Y bueno, Trump dijo que él pensaba que simplemente eso se iba a desmoronar internamente. Yo no sé si es el caso, el aparato represivo sigue siendo muy fuerte. Creo que es un error de estar enviando más y más petróleo a Cuba por parte de México, porque estamos sosteniendo una dictadura ya cruel. Cruel porque hay desesperanza en el pueblo y porque no es viable. Ahora, entrando al segundo periodo especial, con el colapso de Venezuela, ese acto de Estados Unidos de matar a 32 de los mejores soldados de Cuba, y que Cuba ahora pues les dio una exequias como de grandes héroes de la revolución, pero en el fondo es una marcha fúnebre de la propia revolución, porque ellos mismos saben que están llegando a su final, y yo creo que la dirigencia cubana, que finalmente es inteligente, pero muy pragmática también, yo creo que están, si lo pudiera decir así, están buscando ya contactos en Washington y en la estructura de poder de Estados Unidos, buscando la posibilidad de pactar algún tipo de transición interna, temiendo incluso que pudiera haber una acción tipo lo que hicieron en Venezuela, ¿no? De lanzarles a sacar a Díaz-Canel de ahí o hacer una cosa de ese orden, aunque creo que no tienen la penetración en Cuba de inteligencia que tenían obviamente en Venezuela. Ya Estados Unidos había, o sea, el operativo que hizo Estados Unidos fue porque había muchos traidores adentro que les dieron toda la información. Fue una operación tan limpia porque tenían toda la información necesaria hasta dónde estaba su cuarto de seguridad de Maduro, ¿no? Entonces, yo creo que Cuba está al borde de un colapso y van a... O sea, lo mejor que puede hacer la dirección política cubana es buscar una negociación con Estados Unidos antes de que sea demasiado tarde, porque quizá en este momento tendrían más condiciones para un buen arreglo con Washington que en 1, 2 o 3 años, cuando incluso la situación es más crítica. Porque el apoyo que están recibiendo, por ejemplo, de México hoy en materia de petróleo, no va a seguir mucho tiempo. Es un arrebato de México, de la presidenta, pero cuando lleguemos al tema de México en este contexto nuevo geopolítico de América Latina y México vis-a-vis Estados Unidos, en pocos meses México va a confrontar una renegociación del TEMEC sumamente duro, pero precisamente por las condiciones políticas, no porque en sí el tratado
represente una gran dificultad. Si estuviéramos en tiempos normales, si es que uno puede hablar de esas cosas, yo diría que la nueva negociación del TEMEC no debiera ser demasiado complejo, demasiado difícil. Marcelo lo dice todo el tiempo, ¿no? No hay ningún problema, todo bien. Pero está completamente contaminado por lo que está pasando en el resto de América Latina y el posicionamiento de México, donde ha sido aliado estrecho de Maduro, aliado estrecho de Cuba, aliado estrecho de Nicaragua y aliado preferente de Rusia, de China e incluso de Irán, porque hemos tenido a iraníes volando por aquí también. Es decir, Morena ve con buenos ojos los adversarios de Washington y de la Unión Europea. Pero al mismo tiempo México quiere ser el gran socio de Estados Unidos y Canadá en materia económica. Y en estos tiempos es notoriamente imposible esa posición. Entonces, lo digo por esto, que tiene que ver con Cuba, y es que yo pienso que México no va a estar abasteciendo mucho tiempo a Cuba de petróleo, porque la presión va a ser tal por parte de Estados Unidos hacia México que México va a tener que replegarse o repensarse en este nuevo contexto geopolítico que está emergiendo en América Latina. Justamente la pregunta relacionada con la seguridad hemisférica, que viene de lo que se ha dado en llamar corolario Trump. ¿Qué pasa con México, por ejemplo, a partir de estos acontecimientos en Venezuela? ¿Hasta dónde la cúpula gobernante va a poder proteger, por así decirlo, a sus integrantes antes de que Estados Unidos aumente sus exigencias para hacer una purga, digamos, en la élite política que para ellos está vinculada con el crimen organizado? Bueno, esto es lo que me sorprende de verdad de la agresividad de México en este momento con relación a la defensa que está haciendo de Venezuela y la denuncia en esencia de Estados Unidos, incluso el discurso de nuestro embajador en la OEA, Alejandro Encinas, ya se inauguró como embajador el día de ayer en un discurso muy duro, muy antiimperialista, hay que decirlo, y la presidenta ha estado en el mismo tono, y aunque México se quiere escudar un poco en la declaración de México, Colombia, Brasil, Chile y Uruguay, junto con España, sobre el tema de la autodeterminación de los pueblos, etc., pues a nadie se le olvida de que ellos no hicieron absolutamente nada para resolver el problema de Venezuela. Es más, le dieron pase a Maduro, básicamente. O sea, terminaron sin cuestionar el fraude electoral. México en la práctica reconoció al gobierno de Maduro y actuó como tal, junto con Colombia y Brasil, aunque Brasil hizo algunas cosas, algunos gestos, pero eso finalmente no fue lo relevante. Lo relevante fue que todos le permitieron cómodamente subsistir al régimen madurista en Venezuela como estaban las cosas. Y protestan ahora dando a entender de que ellos hubieran preferido que las cosas siguieran como estaban en Venezuela, así con Maduro en el poder haciendo lo que él quisiera sin intervenir, aunque todos dicen hay que permitir que decidan los pueblos las cosas. Pero bueno, el pueblo en Venezuela, desde mi punto de vista, decidieron que no querían el régimen madurista, y Maduro hizo un golpe de Estado y se impuso, hizo un fraude electoral, y ninguno
de los gobiernos de izquierda en América Latina protestaron el hecho, ninguno en los hechos. Entonces, esto es como un primer antecedente a esta situación. Hoy el gobierno de México está siendo particularmente agresivo en sus pronunciamientos. Y yo me pregunto, pienso que hay dos ideas en torno a esto que yo especulo. Una idea es que pues, piensa que para la cohesión interna de Morena, que ideológicamente está con Maduro, con Venezuela, con las cosas como estaban antes del golpe de Estados Unidos, eso mantiene la cohesión interna, incluso por la declaración que hizo rápidamente López Obrador, incluso antes de la propia presidenta, como tirándole línea, estableciendo los términos de cómo México tenía que defender absolutamente al madurismo en Venezuela y rechazar la acción militar de Estados Unidos. Eso cohesiona internamente a Morena, aparentemente. Y están desplegando en las redes pues, una serie de ataques a toda esta... A quienes, por ejemplo, yo desde la izquierda, pues yo me considero, siempre he sido militante de izquierda, pero yo considero que ellos no son una izquierda, porque han traicionado los principios de la lucha democrática, el respeto a la opinión de los pueblos. Y cuando eso sucede, para mí la gente deja de ser representante de una corriente ideológica de izquierda. He estado defendiendo no la agresión de Estados Unidos como tal, porque ¿quién puede estar contento con eso? Pues nadie. Sin embargo, el problema es que la izquierda no hizo nada para remediar la situación. Entonces, hay una altísima responsabilidad, especialmente de México y Brasil, como los hermanos grandes de América Latina, de que no hicieron nada. Vi que, por ejemplo, hoy vi un tuit de Noroña criticándome como hombre de izquierda, diciendo de que era lamentable mi posición que había asumido de criticar a México y Brasil sobre esto. Pero ese es el tema, ¿no? De que pues, hay quienes piensan que son de izquierda y que por lo tanto hay que defender al que se diga de izquierda, aunque sea un dictador, y no es el caso. Ni es el caso de Venezuela, ni Nicaragua, ni Cuba. Entonces ahí la izquierda tiene una asignatura pendiente en América Latina donde está probándose de ser una izquierda inútil, absolutamente inútil, incluso traicionando sus principios básicos. Y eso lo considero lo mismo de México y el gobierno de México. Pero regreso al cálculo táctico, geopolítico que está haciendo la presidenta. O ella piensa que tiene que ser muy agresiva con Estados Unidos para mantener la unidad interna de Morena y no puede ser flexible o doble porque ahora sí la unidad de Morena es más importante que la posición política histórica de México como país. Producto, entre otras cosas, de la declaración de López Obrador. Y entonces ella piensa que esa es la prioridad hoy. Y piensa que mantener esa posición no va a impactar la negociación del TEMEC. Si alguien le ha convencido de eso, creo que está profundamente equivocada. Pero es muy posible, porque ella además tiene muchos asesores cubanos muy cercanos a ella, quienes
dicen que están ayudando a defender las posiciones de México, pero en realidad los cubanos que la rodean pues, están defendiendo a Cuba. Por eso también se manda tanto petróleo a Cuba por los asesores cubanos que tienen su entorno. Entonces, ahí hay una relación orgánica muy clara. Pero los asesores cubanos están empeñados en defender a Cuba en última instancia, no a México, a Cuba. Entonces no entiendo por qué la presidenta les hace tanto caso, pero así es. Hay, se supone, una afinidad ideológica. El otro, entonces, bueno, le han de haber convencido de que ella va a poder vencer todos los obstáculos del TEMEC y que Estados Unidos en última instancia va a ceder a las demandas y posiciones de México en la negociación del TEMEC y que en última instancia no pasa nada. Yo creo que hay quienes mantienen esta tesis en el Palacio Nacional y podrían haber convencido a la presidenta de que esa es la mejor ruta. Incluso habría quienes habrían dicho que le fortalece al criticar a Washington para obligar a Washington entonces a tener que ceder posiciones para que México suavice las propias posiciones. Habrá quien piense que esa es una opción geopolítica estratégica para México. Pero lo que creo que no está calculando es quizá lo que estás insinuando, y es que con este criticismo tan fuerte, el revire que puede venir de aquel lado es ahora sí el señalamiento con todos los elementos de principales figuras morenistas en su ligación con el narcotráfico y con la criminalidad en México. Y adelantar la tesis de que México en realidad sí es un narcoestado. Es decir, está jugando una apuesta que me parece peligrosísima y que teóricamente no sería lo deseable para ella de que esto sucediera, de que empezaran a señalar a los hijos de Andrés Manuel vinculados a operadores del narcotráfico. Está ya lo de Segalmex, saliendo toda la relación que ha tenido con la dictadura venezolana, las ligas con la dictadura cubana, pero todo esto entremezclado con las relaciones con el narcotráfico en México y explicando el florecimiento del narcotráfico y su consolidación en tantos espacios territoriales mexicanos en el sexenio de López Obrador y que continúa el día de hoy, aún con las acciones puntuales que se han realizado, que son muchas, pero no necesariamente son acciones de fondo, sino que pueden ser más bien acciones cosméticas en contra del narcotráfico. Entonces hay esa lectura sobre lo que está haciendo y el cálculo político que hace el gobierno frente a la situación actual. Hay otra lectura mucho más perversa, que puede ser que ella en realidad ha hecho un pacto con Washington también, y que el pacto consiste esencialmente en tomar esta actitud tan agresiva y demás para justificar que Estados Unidos empiece a señalar a personas de su propio movimiento que son actores de los cuales ella quiere divorciarse y quiere deshacerse de ellos para poder apropiarse ya del control político de Morena, porque ella no tiene el control político de Morena, lo tiene Andrés Manuel. Y para eso necesita ayuda, porque ella ha demostrado ella es una presidenta que tiene mucha autoridad legal como presidenta, pero es muy débil políticamente. Entonces,
esa contradicción entre su gran poderío institucional y su debilidad política real en tierra es lo que es una contradicción que la persigue, porque estamos en vísperas ya de la definición de las candidaturas de los próximos diputados federales, por ejemplo. ¿Quién va a controlar la próxima Cámara de Diputados dentro de Morena? ¿Será Andrés Manuel o será la presidenta? Y en este momento mi apuesta sería que Andrés Manuel es quien va a poner la mayoría de los candidatos de Morena, no la presidenta. Y de hecho han manejado diputados y senadores como un contrapeso interno, cuidadoso pero real a la presidenta, presentando iniciativas con las que ella no está de acuerdo, que ni estaba enterada, proponiendo cosas que van en contra de lo que ella dijo, etc. Es decir, hay un nivel de conflicto interno que evidencian su propia debilidad política. Entonces, quien maneja más a los diputados y senadores es, en este momento, Andrés Manuel, más que la presidenta. Entonces, en ese contexto, y dado que estamos prácticamente entrando en los prolegómenos del proceso electoral, que empieza en noviembre de este año, digo en octubre de este año, empieza ya el proceso electoral. Y terminando la Copa Mundial de Fútbol prácticamente, ya entramos en la dinámica electoral del 27. Entonces, los partidos ya están prácticamente empezando a definir sus candidaturas ahorita, internamente. Y ella no tiene todo el control sobre el proceso. Incluso el tema de la reforma electoral es una cosa muy difusa y muy riesgosa para ella, porque ella corre el riesgo de perder completamente el control de ese proceso. Y de quienes definirán en todo caso serán los diputados y senadores manejados por Andrés, no por ella. Entonces, en ese contexto, la idea perversa que puede también existir es de que ella tiene un pacto con Washington, donde ella le hace sentir a Washington que le está agrediendo, que tiene una conducta muy agresiva en este tema de Maduro y de Venezuela. Y como represalia, Washington empieza a soltar ya información, incluso a ya poner demandas judiciales en contra de dirigentes importantes de Morena, la mayoría de ellos ligados a Andrés Manuel. Potencialmente incluso algún familiar de Andrés Manuel o el mismo Andrés Manuel, dependiendo de la información que tengan, ya del Mayo Zambada, de los Chapos y de ahora Maduro, y de lo que ha sido la relación entre Maduro y López Obrador, que ha sido una relación muy estrecha y de larga data, y donde, entre otras cosas, hay la idea de que Maduro también financió su campaña presidencial de una manera importante, y esto es lo que de alguna manera cementa la relación. Entonces, ¿qué estaría buscando? Poder utilizar a Washington, las demandas judiciales provenientes de Washington, para deshacerse de factores de poder al interior de su propio partido. Esa es una lectura más perversa, pero también estamos en tiempos perversos. Hay que asumirlo con toda claridad, que estos sí son tiempos perversos, donde uno no sabe bien ni quién es el amigo y quién es el enemigo, y para quién trabaja uno incluso, en última instancia. Doctor Ricardo Pasco, le agradecemos mucho estos minutos
que nos compartió con Político LATAM. Esperamos volver a platicar con usted aquí y con nuestro auditorio. Muchísimas gracias, doctor. Con muchas gracias. Con ustedes.